Gloria a Dios. En esta mañana le damos gloria a nuestro Dios. Reconocemos el nombre de nuestro Dios en este lugar y en cada una de nuestras vidas. Y le pedimos a Dios que nos dé la sabiduría y el entendimiento espiritual para poder recibir este mensaje que ha puesto en el corazón, primero mío y luego en el de ustedes, en el nombre poderoso de Jesús. Hoy es un día especial, es un día de fiesta para el pueblo de Dios, porque venimos a la casa del Señor a alabarlo, a gozarnos con Él en medio de la alabanza y en medio de la adoración. En esta mañana queremos pedirle a Dios perdón por cada palabra, pensamiento o actitud que tú y yo hemos hecho mal, que nos hemos equivocado, pero que hoy delante de Dios reconocemos que somos pecadores y Él hoy, cumpliendo sus palabras, nos lava y nos limpia y nunca más se acuerda de nuestras agresiones. Por eso estamos contentos, por eso estamos felices, porque tenemos un Dios que todos los días nos limpia y nos permite presentarnos aceptos delante de su presencia. Hermano, hoy quiero que todos, allá en el lugar donde se encuentren, levantemos una oración especial por nuestros hermanos, los mexicanos que están en una crisis bien fuerte, con un volcán que está a punto de erupcionar. Y hoy le pedimos a Dios por la nación de México, una nación hermana nuestra, una nación a la cual amamos y bendecimos desde aquí, desde Colombia. Y hoy le pedimos a Dios que haga un milagro creativo, de esos milagros poderosos que Él sabe hacer, y que nadie puede hacer lo que Él hace. Hoy le pedimos a Dios que haga algo portentoso allá en México con nuestros hermanos, Señor. Abrázalos, bendícelos, Señor. Protégelos, Señor. Abre tus alas como la gallina que mete los pollitos a tus alas. Así coloca al pueblo de México, Señor, debajo de tus alas, para que no pueda ser destruido por este gran volcán, Señor. Pero sabemos que tú eres más poderoso que el volcán y más grande que el volcán y puedes hacer cosas tremendas y especiales en esa nación. Hermanos mexicanos, estamos con ustedes. Un abrazo desde aquí, de nuestra congregación Iglesia Cristiana Internacional Refugio Divino. Dios está con ustedes y sé que va a obrar de la mejor manera. Amén. El tema que vamos a desarrollar hoy se llama: el problema no es el problema. ¿Me está comprendiendo? A veces tenemos un problema, pero realmente no es el problema el que nos está haciendo daño. Somos nosotros que tenemos un problema que tenemos que solucionar. ¿Está claro en esta mañana? Entonces, el problema no es el problema. Vamos al texto bíblico de Segunda Reyes, capítulo 5, versículos del 1 al 14. Amén. Qué alegría venir a la casa del Señor y poder compartir juntos este mensaje que sé que va a ser de edificación a nuestra vida. Amén. Amén. Y Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor, y lo tenían alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valoroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria: anda y ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestido. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti a mi siervo Naamán para que lo sane de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: ¿soy yo Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decirle al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro, y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado diciendo:
He aquí yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no lo harías? Cuanto más diciendo, lávate y serás limpio. Entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Amén. Dios siempre hace milagros que la ciencia no puede hacer. Porque Dios, el Dios que amamos, al Dios que abrazamos en este día, es el Dios de lo imposible. El Dios que siempre tiene la mano extendida para entregarnos a nosotros todo tipo de bendición. Como todas las personas, Naamán tenía buenas cualidades, pero también tenía cualidades negativas. Dice, aún su nombre era un buen nombre, porque Naamán significa buen hombre. O sea que en la esencia, Naamán era un buen hombre. Tenía una jerarquía muy alta militarmente. Era una persona muy apreciada por el rey de Siria. Era una persona muy conocida por todos los que estaban subalternos alrededor de su vida. Era una persona valiente, era una persona esforzada, era una persona que siempre estaba dispuesto a dar lo mejor en lo natural. Pero le faltaba algo a Naamán, que es lo que le falta a muchas personas hoy en día, y es ser valientes en lo espiritual, aceptar el llamado de Dios a nuestras vidas. Vemos tristemente que este varón sufría de una enfermedad terrible que se llama lepra. Lo que es la lepra, sabemos que es una enfermedad infecciosa, es una enfermedad contagiosa, es una enfermedad donde pierden la sensibilidad. Ellos se vuelven insensibles y no se dan cuenta que su cuerpo está cayendo por pedazos su carne. Entonces, ellos no se dan cuenta que esta enfermedad les va a carcomiendo todo su cuerpo, aún su propio corazón, porque ellos tienen que estar apartados, ¿verdad? Y son señalados por la gente, no se podían acercar al pueblo. Entonces esto estaba tocando la vida de Naamán. Pero ¿por qué Dios permitió que fuera Naamán que fuese tocado por esa enfermedad? ¿Por qué? Porque Él quería darle una tremenda enseñanza a usted y a mí en este día. La lepra se compara con el pecado. Cuando la persona está en pecado, esa persona ni siquiera siente que está pecando. Es una persona que se vuelve insensible. Tú le estás hablando, le estás diciendo, mira, te estás equivocando, no estás haciendo esta cosa bien, hazle un pare a esta relación que no te conviene, hazle un pare a estar robando, hazle un pare a todo, cualquier cosa que se llame pecado. Pero usted ve que esas personas, en vez de agradecerte, te salen con improperios, con falta de respeto. ¿Por qué? Porque se creen infladas, porque la condición espiritual que están viviendo les permite sentirse de esa manera. Pero yo te digo, ¿cómo Dios bajó del caballo a Naamán? A mí me encanta esta parte cuando dice, Naamán llegó y se quedó en el caballo y estaba esperando que Eliseo saliera y le pusiera la alfombra roja para ir caminar, porque es que él era el general del ejército de Siria. Si hoy estás como Naamán, bájate del caballo, porque mientras no te bajes del caballo no vas a ver la gloria de Dios. Inmediatamente que él se bajó del caballo, pudo ver la gloria de Dios. Cuando usted se baja, cuando usted se humilla, usted puede ver la gloria de Dios. Entonces, una de las características de la lepra se vuelve insensible, la insensibilidad. Y es lo que está pasando en el mundo entero. A la gente le da igual pecar, le parece que todos los pecados son iguales. Déjeme decirle que no, hermano. El pecado es pecado, pero la diferencia es cómo usted peca delante del Señor. ¿Cuáles son tus acciones delante del Señor? Entonces, esto que vemos aquí, cuando él ve que su carne se va cayendo, él es insensible, no siente dolor. Cuando una persona está pecando, ¿cómo la ve usted? ¡Guay! Estoy en la gloria, me está yendo bien, todo me está saliendo como yo quiera.
¿O no es así? Eso pasa cuando la persona está pecando. No le duele el daño que está causando. No le duele a sí mismo lo que está haciendo. ¿Sabes una cosa? Que cuando tú pecas con los pecados de la carne, el primero que se daña eres tú. El primero o la primera que se daña eres tú. Y después dañas a los demás. ¿Por qué? Porque estás trabajando y dañando tu propio cuerpo. Y te recuerdo que la Biblia dice que el cuerpo es templo del Espíritu Santo y nosotros tenemos que cuidar nuestro templo. Entonces aquí vemos a un Naamán que tiene su cuerpo totalmente enfermo. ¿Por qué? Porque hay pecados ocultos que yo le he enseñado aquí, como el orgullo, la soberbia, la altivez, la falta de perdón, la envidia, ¿verdad? Los celos, la contienda. Todos esos pecados, incluidos dentro de tu cuerpo, te producen un cáncer espiritual, una lepra espiritual, y te apartan de la presencia de Dios. Por eso cuando Dios nos va a sanar, nos sana de adentro hacia afuera. Si tú quieres ser sanado con Dios o por Dios, usted tiene hoy que renunciar a todos esos pecados escondidos que usted tiene ahí. Hay gente que dice, pero no, deja de ser yo orgullosa. ¿Quién te dijo que yo soy orgullosa? Tú estás muy equivocado. Yo no soy orgullosa, pero tus actitudes son las de una persona orgullosa. Entonces, si tus actitudes son de una persona orgullosa, usted es orgulloso. Usted es orgullosa. Y este era el mal que tenía Naamán. Orgulloso, soberbio, la humildad estaba bien lejos de él. Pero cuando Dios tiene un propósito con una persona, así sea la más orgullosa y la más soberbia del mundo, Dios la hace que llegue al piso y reconozca que tiene que ser humilde y sencilla como Jesús caminó aquí en la tierra. El mejor ejemplo lo tenemos en Jesús. Por eso yo le digo esta mañana, si usted se quedó sentado en su caballo, yo le digo esta mañana, descienda del caballo y póngase de rodillas delante de Dios. Humíllese delante de Dios y entonces Dios sanará tu tierra. Entonces Dios sanará tu cuerpo, sanará tu familia. Pero necesitas humillarte delante de Dios. Entonces, un pecador no siente dolor cuando peca. Y es verdad. Porque su cuerpo tiene lepra. Su mente tiene lepra. Por eso Dios la compara con la lepra. Entonces, pero su alma no siente en el cuerpo, pero su alma está totalmente deteriorada. Dios nos está llamando hoy a la restauración, a la reconciliación y a dar un paso de fe para llegar a estar en la presencia de Dios. Hoy estudiaremos 3 aspectos que son muy importantes para que tú recibas el milagro. Estos aspectos tuvo que cumplirlos Naamán para poder recibir el milagro de la sanidad, no seguir siendo un leproso. El primero dice, el problema no es el problema es de fe. Vámonos a 2 de Reyes, capítulo 5, versículo 3. Esta dijo a su señora, si rogase mi señora al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entonces, además de su aspecto físico, que ya lo vimos acá arriba, tenía un tremendo problema, así de grande, que era el orgullo. Bien grande. Y el orgullo hace que tú caigas delante de la presencia de Dios. Era tan orgulloso que él no fue y dijo, voy a ir donde el profeta para que el profeta haga algo por mi vida. No, él se fue donde su rey de Siria le explicó lo que él tenía. El rey de Siria mandó cartas y cartas al rey de Israel. O sea, él venía con todas las cartas de sus mandatarios para que Naamán inmediatamente corriera, porque eran los reyes que le estaban exigiendo a Naamán que viniera a sanar a este Naamán. Pero yo le digo algo, hermano. Nadie puede ordenarle a Dios la sanidad. Nadie, que lo quede claro en este tiempo. Dios nos sana por su misericordia. Dios nos sana porque tiene un plan con nuestra vida, desde antes de la fundación del mundo. Dios tenía un plan con Naamán, porque a pesar de que demostrara que era orgulloso, soberbio y altivo, Dios conocía en la profundidad del corazón de Naamán. Dios conocía que Naamán se iba a humillar para recibir el milagro y empezar a tener una comunión con el Dios de Israel. Ya eso estaba planillado, como dice uno, de parte de Dios con Naamán.
Después, imagínense, después quiso poner sus propias condiciones. No solamente el orgullo, sino que empezó a poner las propias condiciones. Usted ve a una persona, usted le va a dar un trabajo, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tiene que hacer esto. Ah, no, yo lo siento mucho, pero es que yo no puedo venir a esa hora, yo no puedo hacer más de 2 actividades, yo no puedo hacer esto, yo no puedo hacer aquello. Y estamos poniendo condiciones cuando nos están dando la oportunidad de darnos una nueva vida, una nueva tranquilidad en nosotros. Y Dios estaba dando la oportunidad de darle una nueva vida a Él, pero Él estaba poniendo las condiciones para recibir el milagro. Nosotros no somos nadie para ponerle condiciones a Dios para un milagro que queramos recibir. Igualmente, muchas personas quieren ir al cielo, pero no se apartan de la religión en que se encuentran, no se apartan de los dioses que adoran, no se apartan del orgullo, la soberbia y la altivez, pero quieren que Dios le dé un lugar en el cielo. Hermano y hermana querida, el lugar en el cielo te lo ganas tú, cuando eres obediente, humilde y sencilla, delante de la presencia del Señor. Los hijos de Zebedeo, la mamá le dijo: ay Jesús, yo quiero que me pongas un hijo mío a la izquierda y otro a la derecha. Y Jesús le dijo: no señora, yo no puedo hacer eso. Yo no puedo darte a tus hijos porque yo no soy el que pongo los lugares. Yo dependo de mi Padre. Entonces nosotros tenemos que depender ¿de quién? De nuestro Padre. ¿Cuándo Dios nos va a dar el derecho de tener el cielo como nuestra última morada? Cuando usted y yo tengamos un cambio radical en nuestra vida. Cuando todas estas virtudes negativas que les acabo de decir ya no están en nosotros, sino que hemos tenido un cambio radical de nuestra vida. Entonces, en ese tiempo que aquí leímos que hubo un cautiverio, llevaron a una de las niñas allá al cautiverio y justo llegó a la casa de Naamán. Cuando Dios tiene el propósito, el ángel está en tu casa. Eso no se nos puede olvidar. Cuando Dios tiene un propósito, ya el plan está listo. Nada más ejecutarlo cuando usted le dé la oportunidad para que Él lo haga. Entonces, ¿qué hizo Dios? Puso a la empleada, a la cautiva, a la que estaba sirviéndole a su esposa, para que abriera la boca. Porque siempre tiene que haber alguien que abra la boca a tu favor. Siempre tiene que haber alguien. Y Dios lo hace. ¿Para qué? Para abrirte los oídos, para abrirte la vista, los sentidos se tienen que activar, para que tú te des cuenta que Dios ha puesto un ángel delante de ti, para que vuelvas en sí y cambies de actitud, cambies de parecer, como Dios dice aquí. Entonces, la sierva que hizo, uy no, vea, yo tengo allá en Israel un profeta de Dios que Dios lo usa con poder, con autoridad. ¿Por qué no le habla a su esposo? Sabe que no pierde nada con ir allá. Y el profeta, Dios lo va a usar para que le haga el milagro. ¿Saben una cosa? Dios siempre hace que la gente busque al profeta. Si usted lee todo esto aquí, se da cuenta que Dios siempre pone un profeta para que la gente llegue a donde el profeta y Dios pueda hablarle a usted y a mí. Entonces, esta niñita le dijo: un hombre de Dios que vive en mi pueblo, puede orar por su esposo y Dios le sanará inmediatamente. Mira cómo habló ella. ¿Cuánto poder de fe tenía esta niña? ¿Cuánta fe firme y radical tenía esta niña que dijo inmediatamente? O sea, ya dio por sentado que el milagro iba a ser. Y como Dios no deja caer la palabra en tierra, Dios le permitió que esta palabra se cumpliera en la vida de Naamán. Usted se da cuenta cuando una persona es siervo de Dios, es cuando usted ve que Dios habla a través del profeta y esa palabra se cumple. Cuando un profeta te habla y la palabra no se cumple, eso no es profeta que viene de parte de Dios. Esa palabra viene del corazón de la persona que dice que es profeta, porque todo lo que viene de la boca de Dios se cumple en el sí y en el amén. Entonces la sierva le habló a Naamán del poder de Dios. Cuando usted es un hijo de Dios, usted lo único que tiene que hablar es del poder de Dios. De cómo Dios lo rescató, de cómo Dios lo lavó, de cómo Dios lo cambió, de cómo Dios lo ha puesto en una posición alta espiritualmente. Y esta niña tenía un grado espiritual alto, porque ella le dijo: el profeta que está en Israel inmediatamente te va a hacer el milagro, porque viene de parte de Dios.
Entonces, hermano, ella solo le dijo, sí, lo que estaba en el corazón. Yo no sé qué está en tu corazón, pero lo que está en tu corazón habla de quién eres tú. A mí me habla esta niña de que era una sierva de Dios, una mujer que conocía el poder y la unción que viene de parte de Dios, una persona que tenía comunión con Dios, que amaba a Dios. Por eso Dios la usaba. ¿Tú quieres ser usado con Dios? Entonces toma el testimonio de esta esclava que estaba en la casa de Naamán para que veas la gloria de Dios en tu vida. La fe de esta sirvienta era muy poderosa en Dios, demasiado poderosa. Ella ya dio por hecho el milagro. Ves allá que él inmediatamente te va a hacer el milagro. ¿Por qué? Porque sabía que el profeta era un profeta ungido del Señor. Un profeta que no tiene unción no se llama profeta. Porque lo que caracteriza a un profeta es la unción que viene de parte de Dios, que va a permitir que abra la boca y la palabra que Dios tiene para su pueblo sea revelada. ¿Estamos claros ahí? Entonces, ella no era una mujer poderosa, ella no era una mujer reconocida, no era una mujer importante, era simplemente una sirvienta en la casa de Naamán. Pero como a Dios no le importa el estatus que tú tienes, para Él usarte, Él te usa como sea, en la forma en que trabajes. Solamente lo que Dios necesita de ti es un corazón sencillo, humilde y dispuesto para obedecer su palabra. Entonces, pero le voy a decir algo, pero ella antes que todo era una hija de Dios, que no se nos olvide. Los hijos de Dios tenemos el poder y la autoridad para que los milagros de Dios puedan derramarse en nuestras vidas. Pero ojo, no es cualquier hijo de Dios. Allá en Romanos 8, 16 y 17 dice que Él le dio potestad de ser hecho de Dios a quienes son guiados por el Espíritu Santo de Dios. Si tú te dejas guiar por el Espíritu Santo de Dios y haces la voluntad de Dios a través de esa guianza, entonces sí te puedes dar el título de hijo o hija de Dios, porque la palabra no cambia ni tiene sombra de variación, y lo que Dios ha declarado en nuestra vida, eso se cumplirá. Dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, del verso 16 del capítulo 8 de Romanos. Y si hijos, también herederos de Dios y herederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Esos son los padecimientos que Cristo tuvo, el verdadero cristiano también los tiene aquí en la tierra. Pero nosotros ya sabemos manejarlos porque hemos aprendido de Cristo, como en obediencia y en humildad pudo soportarlo todo en el nombre de su papá, del Dios que está en los cielos. Entonces, hermano, tu espíritu mismo da testimonio, dice aquí. El Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Entonces hay que estar atento a eso que Dios nos está hablando. Entonces es importante lo que dice aquí, que tú no tengas renombre para poder usar el nombre de Dios en ninguna parte. No es necesario. Puedes ser una humilde servidora como esta para que Dios te pueda. No quiere decir que los que tienen renombre no puedan ser utilizados. Quiero hacer la diferencia, que Dios no busca nada más a personas letradas y especializadas y recomendadas. No. Dios usa también a los humildes y sencillos, aunque no tengan nada, entre comillas, en lo natural, pero son grandes en lo espiritual. Y eso es lo que Dios nos está llamando a nosotros en este tiempo. Pero yo le digo algo, si un hijo de Dios, donde esté, tiene que ser un hijo de bendición. Donde usted vaya, tiene que llevar bendición, porque usted es un hijo de Dios, usted es una hija de Dios. Y estamos llamados para ser portadores de bendiciones, portadoras de buenas nuevas. Esta mujer fue portadora de bendición. Esta mujer fue portadora de buenas nuevas porque a través de ella pudo conocer a Dios. Él pudo conocer a Dios. A través de una simple empleada, él pudo conocer a Dios. Pudo conocer el poder de Dios muy de cerca en su vida. Así que no importa quien se acerque a ti y te dé una palabra. Créeme que esa palabra viene de parte de Dios para tu vida. Así como Dios le dice hoy a todos los que están hoy con problemas
echa sobre mí tu carga y yo haré. Dios te va a hacer descansar del problema que tienes. Tu problema ya no es tu problema. Tu problema es el problema de Dios. El problema aquí ya no era de Naamán. El problema ahora estaba en las manos de Dios, que era la sanidad de Naamán. Pero él tenía que cumplir algunos cuandos o algunos entonces para que el milagro pudiera llegar a su vida. Si los entonces no llegan a tu vida, no va a pasar absolutamente nada. Y tu fe cambia las circunstancias del problema. ¿Por qué ella le habló del poder de Dios? Porque aquí Romanos 10:17 dice algo muy claro. Así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces, ¿la fe por qué es? Por el oír y el oír la palabra de Dios. ¿Qué hizo la niña? Primero habló con la esposa. La esposa habló con él. Después la niña volvió y le habló. Y le dijo, no, hay que ir. Porque allá está tu sanidad, allá está tu milagro. Tenemos que llegar a ese lugar para alcanzar la victoria que tú estás esperando. Entonces, Dios no te bendice solamente para que tú seas bendito. Gloria a Dios que Dios me bendijo. No solamente para que tú te quedes con la bendición, hermano, sino para que tú seas de bendición a donde Dios te coloque. Tú tienes que ser de bendición, hermano. ¿Sabes? Como esta sierva. ¿De dónde la trajo? De su tierra. Se ve que era una tremenda sierva del Señor allá en su tierra. Vienen cuando la capturan y la llevan acá, llega a una tierra de idolatría desconocida, pero sin embargo, en ese medio que no era el de ella, que era contrario a su área espiritual, ella pudo mostrarle a él el poder de Dios. Ella fue de bendición en el lugar que Dios la puso. Hermano, usted tiene que ser de bendición en el lugar que Dios te tiene. En tu trabajo, en tu familia, donde Dios te ponga, tú tienes que llevar bendición. Pero él necesitaba a alguien, que le hablara de su parte. Y ella le habló, yo tengo allá el profeta, vamos para allá donde el profeta y vas a ver el milagro. En el mundo donde nosotros vivimos hay mucha gente que necesita que alguien le hable de la palabra de Dios. Hermano, si ya tú conoces esta palabra de Dios, no te quedes callado, que hay muchos amanes en el mundo que necesitan ser libertados de la esclavitud del pecado. Dios nos está llamando a nosotros para que seamos portadores de la palabra de Dios. A veces estamos bien gordos de palabra porque no la compartimos, pero tenemos que ponernos a dieta con la palabra para poder llevar esas palabras que tenemos ahí acumuladas a todas las personas que necesitan un mensaje poderoso del Señor. Entonces, hermano, alguien está esperando que tú abras la boca. Alguien está esperando que tú le des un mensaje de fe. Alguien está esperando que tú le pongas la mano en el hombro y le digas, Dios te ama. Dios tiene grandes cosas para ti. Naamán necesitaba a alguien que le hablara. Y esta sierva le habló. Y esta sierva lo llevó. Hermano, ¿tú por qué no traes gente a la iglesia? ¿Tú por qué no llevas a gente que venga a conocer a Dios? Aquí vemos a una simple esclava que cogió a un general del ejército de Siria y lo llevó de la mano donde el profeta. ¿A qué le temes si tú no eres el que va a hacer milagro? El milagro lo va a hacer Dios. Pero necesita de gente como esta sierva, que no se canse de enseñar y predicar la palabra del Señor, para que ella corra como ríos y llega hasta donde tenga que llegar. Yo le digo una cosa grande. Tú tienes que ser una persona que tenga la palabra de Dios en todo tiempo, ahí en los labios en todo momento, para dar una palabra. Tú no sabes a quién le ha salvado la vida cuando le has dado una palabra del Señor. Y estamos llamados a eso, hermano. Tú necesitas tener una fe que obre milagros. Todos necesitamos eso. Sobre todo los que decimos que somos hijos de Dios. Tenemos que demostrarlo. Muchas veces Dios obra a través de personas jóvenes. Usted a veces cuando un niño chiquito le habla y dice, ay Señor, me hablaste a través de este niño. Esa era la palabra que yo necesitaba. Porque Dios no tiene edad para predicarte el evangelio. Dios no tiene edad para hablarte. El otro día estaba fascinada de ver un niño de 5 años, hermano, qué predicación de palabra. Y con qué autoridad, arrepiéntete, le decía a la gente. Es tiempo de que vuelvas el corazón a Dios.
Y es cierto, hermanos, tenemos que arrepentirnos y volver el corazón a Dios para ayudar a todos aquellos que necesitan también volver el corazón de Dios, al corazón de Dios. Nosotros necesitamos hacer esta obra. Y muchas veces Dios obra a través de personas jóvenes. ¿Para qué? Para que los adultos se den cuenta de los errores en que se encuentran. Los adultos creen que porque son adultos no tienen errores. Y a veces los adultos tienen más errores que los jóvenes. Y muchos jóvenes en nuestros hogares aprenden solo los errores de los padres. Los padres estamos llamados a corregir primero nuestros errores para ayudar a nuestros hijos a corregir los que los hijos tienen. Nosotros tenemos que ser como esta jovencita allá en la casa de Naamán. Tenemos que tener un poco de más fe para poder ayudar a otros. Sin fe es imposible que el problema se pueda resolver. No hay problema grande ni pequeño que Dios no pueda resolver. El problema que hay que resolver es el tuyo personal. Es el tú creer que tienes que renunciar. Es el tú creer que tienes que recibir la palabra de Dios. Es el tú creer que vas a recibir el milagro. El problema eres tú, no es Dios. Dios siempre está dispuesto a bendecirte. Dios siempre está dispuesto a levantarte. Dios siempre está dispuesto a sanarte. Dios estaba dispuesto a sanar a Naamán. Pero Naamán tenía que cumplir los entonces para recibir el milagro. Ay, que no es así de chévere que te va a llegar el milagro. No, no, no. Usted y yo tenemos que cumplir un entonces para recibir el milagro. ¿Qué tuvo que hacer Naamán? Llegar a donde el profeta, bajarse del caballo para poder recibir el milagro. Ahora más adelante vamos a ver todas las cosas que hizo Naamán. En un principio no quería recibir el milagro porque pensaba que había que poner la alfombra roja y la reverencia a la cual él estaba acostumbrado. A veces, hermanos, tenemos que hacer las cosas que nos corresponde hacer y a veces dejamos pasar el tiempo y a veces dejamos pasar a esa persona que de pronto fue en busca de una ayuda tuya y tú le diste la espalda. Pero nosotros debemos reconocer que si esta sierva no hubiera estado en la casa de Naamán, este profeta no hubiera conocido de Dios. ¿No le parece? No hubiera conocido de Dios, ¿verdad? Y esto ayudó a que él de verdad se convirtiera totalmente a Dios. Más adelante lo vamos a ver. El segundo dice, el problema no es el problema. El problema es lo que tú crees que tiene que suceder en tu vida. Ay, Señor. Segunda Reyes 4 y 5. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo, así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria, anda, ve y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. El problema es lo que tú crees que necesitas llevar para que te dé el milagro. Mira todo lo que pensaron ellos, que tenían que llevar para que el profeta hiciera el milagro. Y de hecho al final usted se da cuenta que el profeta no le recibe nada, porque él quería mostrar en su totalidad el poder de Dios en la vida de Naamán. El rey, cuando llega el rey de Israel, que vemos que se pone las manos en la cabeza, uy, 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 ¿qué es esto? Vámonos al 7. 7 al 12. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, arrancó sus vestidos y dijo, ¿soy yo Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí que sane a un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decirle al rey, ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado diciendo, y aquí yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Entonces el rey también era como orgulloso. Fíjense cómo era en esa época, cuando la gente tenía los puestos altos. Y todavía en esta época pasa que cuando te dan una posición alta en una empresa, entonces ¡guay!, te empujas de orgullo. Entonces ya miras debajo del hombro a las personas que tienen
bajo tu cobertura y ya no eres lo mismo porque ya cambiaste, porque ahora antes era un empleadito cualquiera, ahora eres el gerente de la empresa. Aquí estaba pasando exactamente lo mismo. Este rey que empezó en él dijo, wow, ahora se me va a dar una guerra. No, ¿cómo es esto posible? ¿Yo cómo voy a hacer esto? ¿Cómo voy a aceptar eso? Pero ni siquiera en la mente se le pasó que había un Dios todopoderoso. Porque cuando somos orgullosos y soberbios, Dios no está ni por ahí. Nadie se acuerda que tiene un Dios. Entonces, él tiene que celebrarme una guerra contra el otro rey. Y eso fue lo que lo amedrantó. Le amedrantó el miedo por lo que le pudiera suceder a él y a su nación, y no porque quería salvar a Naamán, que había servido por tanto tiempo en el ejército de él. Entonces, este rey no tenía fe, no estaba creyendo, porque él no conocía al Dios de Israel tampoco. Entonces Naamán, el guapo de Naamán, porque era guapísimo, dicen que era grande, fornido, con buen cuerpo, de buena estatura. El fuerte fue con sus carros, con su plata, con su oro, con su ropa, a buscar a aquel siervo de Dios. Naamán pensó, mire, dice la Biblia que Naamán pensó con lo que piensan los seres humanos nada más. ¿En qué forma orará ese hombre de Dios por mí? ¿Cómo lo hará? ¿Será que se arrodillará? ¿Será que lo hará levantado? ¿Será que me llevará a mí y me pondrá en un lugar alto para orar por mí? ¿O será que gritará? ¿O será que clamará al Dios Todopoderoso para que Dios haga el milagro? Mire todo lo que pensó Naamán, porque cuando tú eres orgulloso, cuando tú eres soberbio, siempre piensas que la gente tiene que ir por a ti delante de su presencia así humillado, con la cabeza abajo y hacer con autoridad lo que tú quieres que haga. Pero las cosas de Dios no se manejan de esa manera. Las cosas de Dios se manejan de forma diferente. Al fin, cuando él llegó a la casa, llegó calladito, llegó en silencio, tenía temor cuando llegó frente a la casa del profeta y dijo, hombre de Dios, te pido que salgas para que me atienda, sal para que me vengas a sanar. Tiene el orgullo. Él estaba acostumbrado a que se le respetaba cuando él llegaba a algún lugar. Él estaba acostumbrado a que se le hiciera reverencia cuando llegaba a algún lugar, pero Eliseo, el profeta de Dios, no hizo eso. Eliseo lo trató como una persona común. ¿Quién dijo que porque tú tengas un puesto alto, una posición alta, tú eres diferente a los demás? Dios no hace acepción de personas. Todos somos iguales para Dios. A Dios no le importa si eres negro, gordo, flaco, alto, bajito, y tienes plata o no tienes plata. A todos nos ama por igual. Y ese Naamán estaba esperando que nada más y nada menos el profeta de Dios llegara y enseguida le hiciera la reverencia para hacerle la sanidad que él estaba esperando. Mira lo que dice Proverbios 16, versículo 18 al 19. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojos con los soberbios. Entonces, antes del quebrantamiento viene ¿qué? ¿Qué viene antes del quebrantamiento? La soberbia. Después viene ¿qué? La caída del hombre. Soberbia también es orgullo. Viene la caída del hombre. Tenemos que estar muy pendientes de eso. Porque un día vas a caer. Un día los orgullosos y soberbios van a caer. Porque lo dice la palabra. Antes del quebrantamiento hay que caer. Pero Eliseo no salió de su casa, sino que mandó a su siervo que le dijera, hey, te manda a decir al profeta que te vaya allá al río Jordán y te sumerja, zambulla 7 veces para que recibas el milagro. Y este hombre, cuando recibió esta noticia, vio al siervo con asombro y dijo, ¿cómo? ¿Tú no sabes quién soy yo? Esa es una palabra muy común ahora. Hey, ¿tú no sabes quién soy yo? ¿Ah? ¿Tú no sabes quién soy yo? Yo soy Naamán, el general Naamán de los sirios. Y el profeta dice, ¿qué me importa quién seas? Lo que me importa es que te bajes del caballo y te vayas a bañar. Que te bajas del caballo y te sumerjas en el agua. Entonces estaba sorprendido y él no podía creer lo que había visto y lo que había oído. Por primera vez él aquí escuchó
que alguien lo mandó a bajar del caballo y que fuera por sus propios medios a buscar el milagro. Hermano, hay momentos en que tú te tienes que mover para recibir el milagro. Si tú no te mueves, el milagro va a estar ahí esperando que tú te muevas. Si él no se hubiera bajado del caballo, ahí estuviera esperando el milagro. Pero aún así, después de ver esto, él tomó la decisión de bajar. Hay decisiones que son muy importantes en nuestra vida. Hay decisiones que tenemos que tomarlas así, enseguida, porque las oportunidades van y las oportunidades vienen. Y muchas veces dejamos pasar las oportunidades que Dios ha puesto delante de nosotros. Él furioso empezó a gritarle al siervo: ¿cómo es posible que su amo no salga a hablar conmigo? ¿Cómo es posible que no venga, que me atienda? Yo he venido de bien lejos para que él me deje tirado aquí en la puerta. Yo necesito que él venga y me atienda. Y muchas veces nos comportamos con Dios de la misma manera que se portó Naamán con el siervo de Dios. A veces creemos que nos merecemos todo. ¡Hey, Dios, estoy esperando el milagro! ¡Hey, ya yo he pasado a Abraham y Sara! Ya habían pasado tantos años y no llegaba a la promesa. Y dijo Sara: no, ponga que tenga el hijo en mis piernas para que sea hijo mío. Dios no necesita que tú le ayudes para el milagro. Dios necesita que te dispongas para recibir el milagro, que es muy diferente. Aquí Naamán todavía no se había dispuesto para recibir el milagro. Aquí Naamán estaba censurando al profeta porque no le fue a hacer reverencia en el proceso que él estaba viviendo. ¿Cómo es posible que no venga a atenderme? ¿Cómo es posible que no venga delante de mí? Y muchas veces nos comportamos así con Dios, señalándolo, criticándolo, hablando de Dios porque el milagro no ha llegado a nuestra vida. Pero yo te digo hoy, ¿tú crees que si Dios le hubiera hecho el milagro en ese momento, Naamán hubiera conocido a Dios? No, hermana. Porque usted tiene el corazón enfermo, que tu corazón está enfermo cuando hay orgullo, soberbia, altivez, falta de perdón y toda esa secuela que hemos aprendido aquí en este tiempo de pecados ocultos que tenemos, que solo en un momento difícil como este salen a flote. Mira lo que dijo él: ¿cómo es posible que no vino? Yo soy el general, ¿cómo no va a salir a recibirme? ¿Cómo me va a poner alfombra roja para que yo pase? Cuando llegas a los pies del Señor, todos esos privilegios se te acaban. Porque esos son los esclavos del mundo que te lo dan. Pero Dios lo que te da es libertad espiritual. Una vida nueva espiritual. Un cambio radical en tu vida, que tocará también tu área natural. Eso es lo que Dios hace con nosotros. Entonces, hermano, este hombre tenía que resolver su problema en ese lugar. Y para resolver su problema en ese lugar no tenía que comportarse de la manera en que él se estaba comportando. Mira lo que dice Lucas 14, versículo 11. Mira lo que dice: porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Entonces, él se enalteció y fue humillado. Sí, el profeta no salió. Ya el profeta sabía quién era, no salió. Y él se sintió como humillado. Pero cuando él se humilló, entonces siguió la gloria de Dios. Hay que humillarse delante de la presencia de Dios. El bañarse en un gran río estaba bien, pero el bañarse en el río Jordán, el río más puerco que había en ese entonces era el río Jordán. Todo el mundo salía por el río Jordán. Todos los desechos iban para el río Jordán. ¿Y cómo es posible que lo mandan al río Jordán a bañarse? ¿Sabes por qué? Porque hay que acabar con el ego, con la soberbia. Y que tenías que ir allá y humillarte y zambullirte en meterse, o sea, morir ese orgullo, morir a la soberbia. Por eso 7 veces. El número 7 es la perfección de Dios. 7 veces tuvo que entrar para borrar de su vida, para desarraigar de la vida la soberbia, el orgullo, la altivez, la falta de perdón, la envidia, el engreimiento. ¿Cuántas cosas tendría la mano? Por eso fueron 7 veces que se tuvo que meter en el río Jordán. Pero tuvo que humillarse y obedecer al profeta de Dios. Porque a veces creemos que porque tenemos gente debajo de nosotros y toca algunas circunstancias no tenemos que obedecerlo. Sí, tienes que obedecerlo. De pronto no tienes un mandato natural, pero tienes un mandato espiritual para ti. Y te tienes que humillar delante de la presencia de Dios. La obediencia, ¿cómo comienza? Con la humildad.
Cuando usted es humilde, usted obedece. Cuando usted no es humilde, entonces no se somete a nadie y quiere hacer su santa voluntad. Cuando Dios ha puesto una autoridad por encima de la tuya, si esa autoridad te hace hacer cosas buenas para Dios, tú lo puedes obedecer. Claro que tu obediencia tiene que estar de continuo en ese lugar. Quizás no entendemos su manera de trabajar, pero obedecerlo es tener humildad en el corazón. Y a veces se puede entender, bueno, ¿cómo es que Dios va a mandar a Naamán 7 veces? ¿Con una sola hubiera bastado o no? Con una sola sumergida, una sola zambullida en el agua, ya hubiera bastado para que Dios hiciera el milagro. Pero hay veces que Dios no lo hace. ¿Por qué? Porque necesita que de verdad te humilles. Necesita que de verdad reconozca que el milagro viene de parte de Dios y no de parte tuya. Mira lo que dice el Salmo 147:6. Jehová exalta a los humildes y humilla a los impíos hasta la tierra. ¿Exalta a quién? A los humildes, pero no a los impíos. Los impíos están por allá lejos del Señor. Entonces debemos recordar que los caminos de Dios son mejores que los caminos que nosotros tenemos en nuestra vida y queremos cruzar en nuestra vida. Dios quiere que nuestra obediencia esté por encima de cualquier circunstancia. Usted simplemente obedezca a Dios y punto. No importa lo que tenga que pasar. Obedézcala por encima de todas las cosas. Obedezca a Dios, como dice la palabra. Porque Él puede utilizar cualquier cosa, cualquier persona para darte el milagro que tú estás anhelando en este día. ¿Qué necesita que Dios haga? ¿Qué es lo que usted necesita que Dios haga? Medite. ¿Qué necesita que Dios haga en tu vida? ¿Sabes qué? Lo más importante, lo que más tienes que pedirle a Dios es que tú con Dios tengas una comunión especial. Eso es lo que más le tienes que pedir. Eso es lo que tienes que decir, Señor, yo quiero que hagas, que yo pueda tener una comunión contigo, una verdadera conversión contigo, Señor. Porque que usted crea que en su vida debe suceder lo que Dios no quiere hacerlo, está mal. Este hombre estaba creyendo que lo que él quería tenía que ser como él quería. Él era el que estaba poniendo las pautas para el milagro. Tú y yo no somos nadie para ponerle pautas a Dios para el milagro. En el principio vemos a este Naamán que no creyó. Aquí lo vemos claro, no creyó. ¿Cómo es posible que va a meter en ese Dios tan asqueroso? ¿Qué va a pasar si es un agua sucia? ¿Qué me va a sanar a mí un agua sucia? ¿Qué va a hacer en mi cuerpo un agua sucia? Pero esa agua sucia era el que iba a sacar el fango que tenía en el corazón, lo que él tenía. Pero eso fue en un principio. Pero después Naamán, dice aquí la Escritura, que se despojó de su orgullo, se despojó y obedeció y se humilló delante de la presencia de Dios. Por eso Dios exalta a los humildes, Dios protege a los humildes, Dios guarda a los humildes, y la victoria final la van a alcanzar solo los humildes. Pero aunque estemos enfrentando problemas, sé humilde, porque de ese problema ya Dios te va a sacar. La victoria es tuya. El tercer problema no es problema, es la lógica tuya, que el hombre está acostumbrado a poner lógica. 5 del 13 al 15. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote: lávate y serás limpio? Entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Y volvió al varón de Dios él y toda su compañía y se puso delante de él y dijo: He aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Entonces la lógica de Dios va muy por encima de la lógica intelectual. La lógica del hombre es científica, en lo natural. La lógica de Dios es espiritual. También la lógica de Dios te ofrece una transformación personal a nuestra vida, un cambio de vida, y nuestros problemas los convierte siempre en bendiciones. Aquí, cuando Eliseo le manda que se bañe las 7 veces, estaba demostrando cómo una simple demostración de obediencia y humildad puede dar como respuesta un tremendo milagro en la vida de quien sea. Pero tenía que pasar por eso. Entonces, ¿por qué lo hizo Dios? Porque
Naamán podía atribuirle el milagro a otra cosa. Pero como el Dios Jordán no puede hacer milagros, todos los que estaban con él, toda su comitiva, más él, se iban a dar cuenta que el milagro no era humano, no era natural, era espiritual y venía de parte de Dios. Usted tiene que reconocer cuando el milagro viene solamente de parte de Dios. Entonces, todo el mundo sabía que un agua sucia no sana una lepra, pero él tenía que saber que el milagro fue milagroso. Fue algo espontáneo de Dios en la vida de él, mostrando la gracia y el poder de Dios sobre Naamán. ¿Mediante qué? Mediante la palabra del profeta. Por eso te digo, cuando un verdadero profeta, Dios no deja caer la palabra del profeta en tierra. Tal vez, hermana, te has puesto a pensar, hermano, cómo va a ser el milagro que tú le estás pidiendo a Dios, de qué forma Dios va a hacer ese milagro que tú necesitas. Pero sabes una cosa, cuando tú descansas en Dios y dejas la lógica del razonamiento, que hay un problema en los seres humanos, el razonamiento. Todos lo queremos razonar, lo de Dios no se razona, porque lo de Dios es espiritual, y lo espiritual no pega con el razonamiento, porque tú razonas donde te dan a pero el espiritual es inmenso, es sobrenatural. Porque la lógica tuya no es de Dios, hermano, por eso no puedes estar razonando. Tu lógica no es la misma lógica de Dios. General dijo, yo pensé que el profeta de Dios iba a salir, que iba a invocar al Dios, que levantaría las manos, que tocaría la lepra y me sanaría. Miren lo que pensó el profeta, Naamán, perdón. Pero dice aquí, Naamán solo estaba pensando cómo Dios iba a actuar. Él no estaba pensando en el milagro. ¿Cómo voy a hacer Dios? ¿Cómo me va a ver? ¿Qué reverencia le va a hacer? ¿Cómo me va a tratar? ¿Cómo me va a ver el milagro? Pero Dios actúa de la manera en que a Él le parece y no como a ti y a mí nos parece. Él no actuó como le parecía a Naamán. Él actuó como a Él le parece. Dios va a actuar en tu milagro como a Él le parece, no como a ti te parece. La obediencia es un comienzo a la humildad, la obediencia a Dios. 1 Pedro 5, versículos 6 y 7, es algo muy puntual esta palabra. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de vosotros. Humillados bajo la poderosa mano de ¿quién? De Dios. No te tienes que humillar al hombre, tienes que humillar a Dios, para que su mano es poderosa para entregar milagros y proezas. ¿Qué quiere decir humillarse? Es, hermano, admitir un error, una equivocación. Y aquí Naamán lo hizo. Se arrodilló delante del Señor para recibir el milagro que estaba esperando. Dios quería que en él primero derribar el orgullo, derribar la soberbia. ¿Sabe? Porque si usted no la derriba, nunca va a tener fe. Dios quería transformar esas cosas negativas en algo positivo, que era la fe en Naamán, despertar la fe en Naamán. Y Naamán, ¿por qué se salvó? Gracias a los siervos. Los siervos dijeron, no importa que el río esté sucio. No, Naamán, tú no puedes hacer eso. Ya vinimos hasta aquí. Haz lo poco que te toca hacer. Ve y haz lo que te mandaron a hacer. Ve al río Jordán y métete en esa agua del Jordán. Porque él dijo, no, yo para que vine aquí, para meterme en esa porquería de río, yo me voy. Porque así habla el orgullo. Pero Dios usó gente sencilla y humilde, pero llena de fe, para quitar el error en el que él se encontraba, hermano. Segunda de Reyes 5:13, mira lo que dice. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no lo harías? ¿Cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio? ¿Cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio? Mira con qué humildad ellos le hablaron a Naamán. Entonces, él al principio no podía aceptar la cura por la fe, pero la cura siempre va a venir es por la fe. Si usted le cree a Dios, usted lo va a conseguir. Segunda Reyes 5:13, mira lo que dijo. 5:13. Entonces descendió, el 14, entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Entonces, el que tiene fe razona menos. ¿Está claro? El que tiene fe razona menos y cree más.
¿Qué le faltaba a Naamán? Creer. La lógica y la razón de él no tenía por qué estar ahí, porque la lógica y la razón no permite que los milagros lleguen a nuestra vida. Entonces, el rey tampoco tenía fe, estaba en la lógica y en la razón. ¡Ey! Me van a hacer guerra, se van a levantar en contra de nuestra nación. Hermano, por favor, dejemos de tener esa mentalidad contraria a lo que Dios nos ha enseñado en la palabra. La fe mueve montañas. Si tuviera la fe como un tamaño de un granito de mostaza, le diría a estos montes, tírate al río, y ellos se tirarían. Es por la fe, no es por el orgullo, no es por el razonamiento, es con fe que se alcanzan las victorias, es con fe que se alcanzan los milagros. Pero tienes que empezar a creer, tienes que empezar a cambiar. Entonces, el que vio un río sucio, vio lo natural, lo que todo el mundo ve. A donde va Vicente va toda la gente. No, usted tiene que ir lo contrario. Usted tiene que ver, oye, sí, lo voy a zambullir. Porque si él dijo que ahí venía mi sanidad, ahí voy yo a recibir mi sanidad. Eso es mirar con fe. Entonces, ¿quién habló ahí? El orgullo. No, esa agua tan sucia yo no voy a meter. No iré allá, no voy. Parece un niño chiquito, no voy allá. No vine tan lejos para que vengan a meter ese río tan sucio. No, señor, yo no me merezco eso. Estaba enojado. ¿Y eso cómo se llama? Orgullo. Dice, no soy orgullosa, pero tienen unas actitudes totalmente orgullosas. Entonces le digo, no, espera, Naamán. Debes intentarlo, por lo menos, inténtalo. Fíjate tú lo que es un buen consejo de un siervo de Dios. Ey, inténtalo, por lo menos inténtalo. No te vayas sin intentarlo. Entonces, Naamán se detuvo, no sabía qué hacer. ¿Será que voy? ¿Será que no voy? ¿Será que voy? ¿Será que no voy? Pero él necesitaba oír voces de fe. Y estos criados le empezaron a hablar del poder de Dios. Para eso están los hijos de Dios. Para hablar del poder de Dios, porque Dios ha hecho todos los días milagros en nuestras vidas. Y esos milagros son los que debemos transmitir a otros para que conozcan el Dios que tú tienes. Y ellos, estos jóvenes, le estaban transmitiendo ese milagro a Naamán, esa palabra de fe. ¿Debería bañarme o no? Decía Naamán. Al fin decidió, bueno, tienen razón, espérenme aquí que me voy a zambullir en el agua. En general, Naamán bajó al agua y se bañó solo por un momento. Se zambulló la primera vez en el agua y cuando salió dijo, wow, todavía estoy igualito, no pasó nada. Se zambulló la segunda vez, wow, tampoco pasó nada. Y los mismos que estaban con él estaban diciendo, wow, llevan 2 veces y no pasa nada. ¿Cuál era la orden? 7. Cuando llegara a la perfección de Dios. Cada vez Dios estaba ¿qué? Sembrando un poco de fe. La fe de Naamán estaba creciendo. Se zambulló la tercera y ayer, yo pienso que vergüenza. Yo aquí haciendo el oso delante de toda la gente. Tercera vez que me meto y nada que pasa. No hay nada que se vea. Sigo con mi carne podrida, todo cayéndose y no ha pasado nada. La cuarta vez, nada. Él dijo, bueno, me imagino que le dirá, Señor, tú no eres Dios, ¿qué está pasando? Ahí fue cuando él empezó a reaccionar y reconocer al Dios de Israel. Los planes de Dios tienen un propósito, pero solo cuando obedeció, o sea, cuando se apartó del orgullo, se volvió humilde y sencillo delante de Dios, recibió el milagro. La séptima, yo me imagino que él diría, pero nada, cuarta y nada, quinta y nada, sexta y nada, y séptima, ¡oh, gloria a Dios! El milagro llegó. Y dice que la piel de él era como la de un niño recién nacido. Mire lo tremendo que es Dios. Es un milagro perfecto, un milagro completo. Cuando Dios te quiere hacer un milagro, lo hace perfecto. Entonces usted tiene que cumplirlo entonces. Mire todo lo que hizo Naamán, hasta que se tuvo que rendir para recibir el milagro. La Biblia dice que cuando salió del agua, era como un niño en su piel. Qué cosa tan hermosa. Dios hace los milagros tremendos. Dios bendijo a este general, hermano. Y no porque él mismo tuviera fe, no, porque él no tenía fe, sino porque por un instante decidió obedecer a los que estaban hablándoles de fe, hermano.
Alguien que sí tenía fe, él obedeció a los que tenían fe y por eso recibió el milagro. Si no, no lo hubiera recibido. Y por eso él reconoce en el 5:15 quién es el Dios de Israel. ¿Qué dice? Y volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo: He aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Hermano, si hay algo que yo quiero tener, es fe. Hermana, pero usted tiene fe, no, que yo quiero tener esa fe regia. Esa fe que no se mueve ni a un lado ni a otro, que aunque tenga todo de patas arriba, que todo esté en desorden, tú sigas creyendo que ahí está Dios en ese proceso. Sigas creyendo que Dios es el que te está abriendo la puerta. Sigas creyendo que Dios es el que te está dando la sanidad que tú necesitas en el día de hoy. Si tienes fe, los enfermos sanarán. Si tienes fe, las puertas se abrirán. Si tienes fe, Dios se levantará en favor de tus hijos, de tu casa, de tu familia. Pero ¿sabes una cosa? Me di cuenta que todos los logros que yo he tenido en mi vida hasta el día de hoy han sido los que he creído y he tenido fe en Dios. Nosotros, ni por ahí. Solo en los que yo he creído. Mira, primera de Juan 5:4, mira lo que dice. En aquel que todo lo hace posible, porque sin fe nada es posible en tu vida. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esa es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Nosotros debemos ser como la sierva de Naamán, tener esa fe por encima de todo, contar más con Dios que contar con la razón y contar con la gente que está al lado. Cuando usted cuenta más con Dios, los milagros le van a alcanzar. La gloria de Dios va a estar sobre tu vida, ¿verdad? Porque así trabaja Dios con nosotros. Y una cosa es que usted escuche un predicador y otra cosa es que el predicador le sane de sus pecados. ¿Quién quería sanar de los pecados a Naamán? Dios. Por eso tenía que obedecer y sumergirse en el agua, para Dios limpiar de adentro hacia afuera el alma de Naamán. Así que podemos escuchar miles de prédicas, puedes escuchar esta prédica, pero nosotros los que predicamos no te vamos a limpiar de pecados. Tú te tienes que limpiar de pecados delante de la presencia de Dios. Tú te tienes que arrepentir de tus pecados delante de la presencia de Dios. Pero ¿sabes qué? Los argumentos que nos pueden decir la gente no sirven. A nosotros nos sirve lo que dice la palabra de Dios. Y sin fe es imposible agradarle a Dios. Se necesita tener fe. Dios dice Apocalipsis 1:5. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Él fue el que nos lavó de nuestros pecados con su sangre. En Él es que nosotros tenemos que creer. Él es el que nos ha dado la vida eterna que hoy tú y yo tenemos en este tiempo. ¿Sabes por qué lo hizo? Por fe. Por amor a nosotros en este tiempo. Y 1 Juan 1:7 dice que su sangre nos limpia de todo pecado. Si en un instante pones tu fe en Jesucristo, hermano, quiero que esta mañana cierres tus ojitos y digas: Señor, yo pongo mi vida en tus manos, pongo mi fe en tu Hijo Jesucristo. Le doy gracias a Jesucristo por haber hecho ese sacrificio tan grande por amor a mi vida, Señor. Después de todo, lo más importante que tiene que suceder de parte de Dios a nosotros es que nosotros, hermanos, quitemos los argumentos y empecemos a depender de Dios a partir de este momento. La historia de Naamán nos enseña muchas verdades, y una es que Dios utiliza a las personas inesperadas para entregarnos una bendición tan grande, un milagro de vida a nosotros. Entonces, hermanos, en 2 Reyes 5, 16 al 18 cerramos con esto. Mira lo que dice. Mas él dijo: Vive Jehová en cuya presencia estoy, que no aceptaré, y le instaba que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. Entonces Naamán dijo: Te ruego pues de esta tierra, ¿no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas? Porque aquí que en adelante tu siervo no sacrificará holocausto ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino a Jehová. En esto perdone Jehová tu siervo, que cuando mi señor el rey entrare en el templo de Rimón para adorar en él y se apoyare sobre mi brazo, si yo también me inclinara en el templo de Rimón, cuando haga tal, Jehová perdone en esto a tu siervo. Mire qué tremenda conversión. Él tenía por ley que inclinarse a los ídolos que tenía el rey. Entonces le está diciendo: de hoy en adelante solo voy a adorar al Rey de Israel, el Dios Todopoderoso que me sanó y me salvó.
Pero ¿cómo hago si me toca arrodillarme en adoración? Ese era su trabajo y por eso el profeta no le rechazó eso. Él se iba a arrodillar, mas no iba a adorar, porque el Dios de él era nuevamente el Dios de Israel. Fíjese que por una personita hubo tal conversión y tal milagro en un general del ejército sirio. Hoy le damos gracias a Dios por esta palabra y le pedimos al Señor que nos bendiga grandemente y que podamos sellar esta palabra en nuestros corazones para vivirla todos los días en el nombre de Jesús. Que tengan una linda tarde. Dios les guarde y les bendiga abundantemente.